bienvenidos a todos a otra transmisión de su programa El ABC del Empresario, traído por Canaco Radio TV Digital, su servidor Pablo Gutiérrez y, por supuesto, en este caso apoyándonos actualizandome.com, proporcionándolos el espacio virtual a través del cual estamos haciendo esta transmisión. Y el día de hoy me acompañan dos grandes maestros, dos grandes conocedores del área fiscal. Son nada menos que el contador, el maestro Ramón Ortega Díaz y el maestro Uriel Rascón Vázquez. Maestros, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante, de este tema tan actual que estamos viviendo, que es precisamente la declaración anual de personas físicas. Ya pasamos las declaraciones de personas morales y en esta ocasión vamos a hablar de la declaración anual de personas físicas. ¿Quiénes la presentan? ¿Quiénes están obligados? ¿Qué obligaciones tienen que cumplir? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde la tienen que presentar? ¿Qué deben de tomar en consideración? Son las cosas que veremos en el programa del día de hoy de el ABC del Empresario. Bueno, para entrar en materia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde a todos los que nos escuchen o que nos estén viendo la grabación. Y comenzaríamos contigo, mi estimado Ramón Ortega. Si pudieras platicarnos para contextualizar a los que nos ven, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? ¿Quiénes son los obligados a presentar la declaración anual, estimado Ramón? Bueno, buenas tardes. Los obligados, de entrada estamos hablando de personas físicas y también tenemos por diversos ingresos, capítulos, nosotros llamamos asalariados, arrendadores, actividades empresariales, honorarios, premios, dividendos y demás. Pero los que están obligados, de entrada, si son asalariados, son trabajadores, para hablar así en ese lenguaje, y es arriba de 400,000 pesos de ingresos que recibieron durante el año, están obligados. Si es menor de 400,000 anuales, no están obligados, pero pueden presentar su anual. Y te vamos a platicar más adelante qué ventajas tienen de presentar la anual, ¿no? Los honorarios de actividades empresariales, que también tienen la obligación. Los RIF, los regímenes de incorporación fiscal, no tienen la obligación. Yo creo que es algo que están preguntando mucho. Yo soy RIF, tengo que presentar anual o no. A menos que seas de los de coeficiente, que son muy raros. Pero podemos decir que los del RIF no están obligados. Y aparte, los arrendadores, que son obviamente entra que durante todo el año estuvieron haciendo sus provisionales, probablemente ahorita sea como un tipo informativa, porque ya durante todo el año estuvieron pagando, a menos que por ahí tengan alguna diferencia. Y de igual, si tuviste dos o más patrones, también estás obligado a presentarlo. Y algo muy importante, si dejaste de elaborar durante el año, oh sorpresa, también tienes que presentar tu anual. Por ejemplo, con lo del COVID, uno podría decir, pues me liquidaron, me corrieron, pues ahí queda, no, hay que presentar la anual. Y obviamente dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre. Y también hay otros datos informativos los que habrá que presentar, que hayas tenido donativos, algunos premios que son ya por ejemplo, los premios son definitivos, no se tiene que volver a pagar impuestos, pero se tendrá que informar en algunos casos. Esos podemos decir que en general son los que estarían obligados a presentar su anual de personas físicas. Ok, gracias, mi estimado Ramón. Ahorita lo platicamos y abordamos un poquito más a fondo, profundizamos en este tema. Pero ya sacaste tu a colación un punto también importante, ¿no? Quienes no están obligados a presentar la declaración anual, que antes yo creo de entrar en materia y ver quiénes sí están obligados y cómo, sí estaría bueno saber de plano quiénes no están obligados, quiénes si están sintonizando el programa ya lo pueden cambiar, le pueden apagar, ¿no? Porque no tienen esta obligación por el momento, ¿no? Entonces, mi estimado Uriel, si nos pudieras aclarar a la audiencia, ¿quiénes no están obligados a presentar la declaración anual? Claro que sí, Pablo, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como decía Ramón, aquellas personas sería lo contrario. Si arriba de 400,000 pesos estás obligado, pues bueno, si no obtuviste ingresos superiores a los 400,000 pesos,
no estás obligado a presentar la declaración. También, Perdón, hablando de asalariado, ¿es correcto? hablando de asalariados, sí, hablando de asalariados, claro. Por ahí también, no recuerdo, perdón, Ramón, si recordaste si tienen 2 o más patrones, en ese caso estarían obligados, perdón, Obligados, si nada más tuvieron uno y que no hayan superado los 400,000 pesos, no están obligados. Hablando de asalariados, como bien decía Ramón, el RIF, el RIF no está obligado a presentar la declaración anual, salvo que hayan manejado lo del coeficiente, pero de ahí en fuera no estarían obligados. Entonces, sí tendríamos que tomar en cuenta, hay un punto por ahí que quisiera mencionar. Anteriormente también Pablo y Ramón, recordemos que qué hacíamos o qué hacían las personas, para no decir hacíamos nosotros, calculabas tu declaración anual, ¿no? Si veías que te salía diferencia a cargo, pues que nos quedábamos calladitos y decíamos, no, pues ya si me llega a caer Hacienda, pues ya la presento, ¿no? Si no me cae, pues no. Hoy en día tendríamos que tener cuidado con esa parte, porque si nos llega a salir diferencia a cargo, tendríamos que presentar la declaración anual por ahí también. Nos hacen una observación también. Si están en el régimen de salarios, pero no obtuvieron ingresos, ¿se debe presentar declaración en cero? Bueno, pero están en régimen de sueldos y salarios, no entendería esa parte y cómo se la tendría que presentar en ceros. O sea, Sí, sí. tuvieron que haber, perdón. Uh-huh. Sí, sí, te escucho, estimado. Sí, o sea, cuando es un régimen de sueldos y salarios es porque, bueno, hay una subordinación, hablamos de esa parte, hay un trabajador, hay un patrón, él es el que te vas a percibir un ingreso, te van a hacer una retención, en este caso de lo que es el ISR, así como presentar por sueldos y salarios, no entendería. Ah, bueno, si dice que perdió el empleo, ¿no? En el año 2019, ya aclaró por ahí Ramón, que cuando es que pierdes el empleo, sí tendrías que presentar la declaración anual. Considerando que lo perdió en 2019, todo 2020. Hablando, para el 2020, claro, definitivamente. Sí, Así es. considerando que en 2020 no laboró, ¿no? Exactamente, así es. Ok, perfecto. No sé si quedó clara la duda, si no nos pueden comentar y la seguimos ampliando esta duda. Entonces, por una parte, asalariados no están obligados. En el caso del régimen de incorporación fiscal, ¿estarían obligados a presentar la declaración anual? Comentas que tampoco, ¿verdad? A menos que sean por No coeficiente. estarían obligados. Salvo que Entonces, hayan llevado lo del coeficiente. como conclusión para la audiencia, pues si son RIF y no tienen esta opción de coeficiente, pues no están obligados. Y también No como estarían. conclusión, pues si son asalariados y no tuvieron más de 400,000 pesos de ingresos o no tuvieron más de 2 patrones, pues tampoco estarían obligados a presentar la anual. Nos pregunta Félix, Exactamente. si yo soy RIF y tengo salarios, pero no excedo de 400,000 al año, ¿debo presentar declaración anual? Mi estimado Ramón Uriel, quien guste contestarla. Si soy RIF y tengo salarios, pero no excedo de 400,000 al año, ¿debo presentar declaración anual? Nos dice Ramón Ortega que no debe de presentar anual. digo que Entendería. los del RIF son definitivos, ¿no? Si tuviera algún otro tipo de ingresos por asalariados de alguna actividad empresarial o por honorarios, ahí sí tendría que presentar su declaración. En este caso, como el RIF es definitivo, igual se acaba un dividendo, no tendría la obligación de presentarlo. ¿Puedes aclararnos, mi estimado Ramón, a qué se refieren con definitivos? Los definitivos son los que pagas el impuesto en el momento en que se cause. Por ejemplo, el RIF va pagando sus impuestos de manera bimestral y otro, por ejemplo, que es definitivo, es como el de premios. Cuando tienes un premio, se te descuenta el impuesto y te dan el neto y ahí queda como tal en lo que es el ingreso por el capítulo de premios. Entonces, como ya se te descuenta el impuesto, ya no estarías por la obligación de presentar la declaración por ese tipo de ingreso y por lo tanto se le llama de manera definitivos, ¿no? Eso se refiere a ese tipo de ingresos. Definitivos que ya Aparte, cuando. Ajá. perdón, yo creo que sería también, Ramón, el beneficio del RIF, ¿no? Vaya, aparte de que te dan el beneficio
del estímulo del primer año el 100%, 90, 80, pues bueno, todavía te complacen con esta parte, te ahorras la declaración, vaya, por tratar de verlo así como un incentivo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, que comentaba la duda, por si fue en 2000, comentaba 2019, pues no tendría nada que ver porque la disposición habla que sea durante el año. Estamos hablando que es la declaración del 2020. ¿Sí? Entonces, si no tuvo empleo durante el 2020, pues no tiene por qué presentar declaración, ¿no? Digo, "Ay, pues tuve cero, pues tengo que pagar, pues que cero, o presentar la anual". No estás obligado, de acuerdo al 97 de renta, que dice, no se hará el cálculo si se haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero. En este caso sería, si haces el trabajo el 1 de enero del 2020, estarías como tal, o que hayas dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. Eso no se hará el cálculo anual de lo que son las personas obligadas a presentar la declaración anual. Y los que estábamos comentando al inicio, que han obtenido ingresos que sean de los 400,000, porque eso están obligados, o la opción que comuniques por escrito al retenedor que presentarás tu anual, que también es lo que estábamos comentando. Yo puedo ser una persona física que no estoy obligado a presentar mi anual, que es muy común, que es de los 400,000 pesos anuales, que creo que te lo van a comentar, ¿no? Porque yo quiero saber, porque todo el mundo anda devolviéndole, todo el mundo tiene saldo a favor, ¿no? Entonces yo también quiero un saldo a favor, ¿no? Entonces yo no estoy obligado, pero puedo presentar mi anual. La respuesta es sí, sí la puedo presentar, a pesar de que tu patrón haya enterado por una informativa, o en ese caso con los FDIs, la parte de los asalariados, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí con cuidado. Y recalcando, que también nos menciona Miguel, los RIF no suman a los ingresos. ¿Por qué? Por su carácter de definitivos. Porque hay muchos RIF que, como se enteran, que andan dando saldos a favor, eso como si los regalaran, Pablo, no sé. Todo el mundo piensa que regala la autoridad, Uriel, cuando presentan anuales, que el fisco te va a regalar dinero, ¿no? Y dice, no, no, espérate. Hay unos que están obligados, otros que pueden optar, y otros que de entrada no tienen aquí vela en el entierro. Y uno de ellos es el RIF, que como comenta Uriel, tiene varias facilidades, pero en este caso no estaría obligado a presentar la declaración anual de personas físicas. Hablando del tema, estimado, ahorita que hablas de la devolución, a lo mejor me adelanto un poquito, pero muchos colegas, muchas personas, ya con la necesidad del tema de la devolución, se animan a presentar la declaración los primeros días de abril. Dando 1 de abril, ya presentan su declaración, ¿no? De ya es 1 de abril, la presento. ¿Ustedes ven recomendable esta situación? ¿Ven recomendable esperarse? Pregunto porque a veces los primeros días se ha notado que falla la página del SAT, ¿no? Y que es algo totalmente normal. ¿Ustedes al respecto qué recomiendan, mi estimado Ramón? Rápido. Mira, hemos tenido varios puntos, por eso no recomendamos. Uno de ellos, y que fue el más sonado, es de que estaban como no localizados. O sea, aparecías tu saldo a favor y te lo rechazaban, y uno de los puntos que decías que estabas como no localizado. Imagínense, digo, hay una implicación ahí hasta de delito, que estés como no localizado, ¿no? Y vamos a tener que ir con Pablo, si nos dice la autoridad que estamos no localizados, pero era un error. Se tuvo que hacer un reproceso. Esto es, la autoridad tuvo que volver a generar en sus cálculos y información que tiene, y al día de hoy algunos optaron por meter la manual porque ya querían su a favor, ¿sí? Sí aparecen como localizados en su estatus y situación fiscal. Les dijimos, es un reproceso, espérense tantito, pero como les estaba comentando, hay gente que ya quiere el saldo a favor desde febrero, te están preguntando el saldo a favor. No, espérate, la aplicación, porque ahí no se llama ni declaración, es la aplicación para presentar las automáticas. Se liberó en abril, 1 de abril, todo el mundo llenando, saturando, y eso generó una cierta cantidad de errores. Y nos comentaba Prodecon, oye, es que fíjate que presentamos con lo que es la manual en lugar de la automática porque nos rechazaba. Dice, no, pues te va a volver a rechazar
porque si tú presentaste la automática y te aparecía como no localizado, solita se va a actualizar. Entonces, si alguien presentó en los primeros días su anual y le salió ese rechazo, ahorita puede entrar a checar su estatus y podrá ver que está en proceso. O sea, que ya les van a devolver, ¿sí? Entonces, probablemente el jueves, viernes, esperamos, ya se les puede devolver. Ya hay otros errores que ahorita Uriel nos va a comentar, ¿no? No aparecen ciertos FDIs de gastos, no cuadran los patrones, no aparecen los de colegiatura. Por ejemplo, hoy en la mañana me estaba diciendo un contador es que la semana pasada entré y le salía 7,000 a pagar. El día de ayer entré, le salía a favor 4,000. Yo hoy entré y le sale 2,000 a pagar. O sea, ¿cómo es que el mismo contribuyente en tres, como tal, sale distinto? Le dije, lo que hay que entrar a checar es, no nada más es decir, ya lo puso la autoridad, o ya está en el sistema, mejor dicho, porque es con los datos que nosotros retroalimentamos, y ya está bien, ¿no? No, hay que checarlos, ¿sí? Que, por ejemplo, aparecen 600,000 pesos, ¿no? Oye, pues yo tengo que checar que están los 600,000 realmente que me pagaron. Hay esas situaciones que hay patrones fantasma, ¿no? Yo tengo otro patrón ahí y lo voy a mandar. No, espérate. Hay que checar la información que está precargada. Es un trabajo que hay que hacer. No hay que confiarnos con lo que está dentro del programa. Y ya una vez que hayamos validado, entonces sí, Pablo, ya presentaremos o tenemos que corregir lo que se tenga que hacer, pero siempre recomendamos esperarnos tantito por estas situaciones que pasan, y creo que ya es normal los primeros 7 días de abril, la primera semana, el envío de anuales. Si eres una persona física asalariada con un solo patrón, que tienes alguna deducción, por ejemplo, interés por crédito hipotecario, que es algo de los más simples, esa sí la podremos enviar, ¿sí? Pero las demás, esperaríamos a estas fechas para poderlas enviar sin ningún problema. Okay, que eso es algo que me comentaba, perdón, Uriel, y le doy ya te doy el pauta. Sí. Alguien me comentaba, me decía, es que presentar la declaración es muy fácil, solo hay que darle siguiente hasta que quede presentada, ¿no? Y yo escuchaba el comentario. Afortunadamente cumplía las condiciones que tú dices, era un asalariado que solo tenía intereses por crédito hipotecario. Entonces, a lo mejor, pues sí, la persona lo vio relativamente sencillo porque es de los casos que comentas, pero en el mismo supuesto me ha tocado ver otros que no es así, que tienen más situación, más complejidad, y me dicen lo mismo, es que solo hay que darle siguiente, ¿no? ¿Qué opinan? O te doy la palabra, mi estimado Uriel, adelante. Gracias, Pablo. Fíjate que ahorita, complementando lo que dice Ramón, es muy cierto, han habido errores en la página, tanto bueno, en lo que son los ingresos como las deducciones, y tan es el error que ha habido que recordemos que ahorita en la quinta versión anticipada de la resolución miscelánea, pues ya ampliaron un mes, ¿no? Y todo mundo pegando el grito, dices, oye, ¿cómo que en las personas morales no hubo prórroga? Y ahorita sí se hubo, pues iniciando abril ya sacaron la prórroga que se va hasta el 31 de mayo. Ese punto también es importante. Este año no es el 30 de abril, sería el 31 de mayo que se tiene para presentar la declaración. ¿Por qué? Por la misma razón que están, pues bueno, teniendo errores la página del SAT, que de todas formas creo que por ahí estuvo dando lata con las personas morales, no les dieron prórroga definitivamente, dijeron que todo estaba bien, que eran los contadores los que estaban mal, pero ahorita ya se aceptaron que está dando lata, está fallando la página del SAT, ¿no? Entonces sí tenemos esa parte de ahí, como decía Ramón, lo de las deducciones, metiéndonos tantito en ese tema. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos metiendo como deducciones personales, que a final de cuentas a veces al final del año no sabemos o no nos acordamos bien qué fue lo que metimos. Anteriormente, pues quizá teníamos en un folder pues, guardadas todos nuestros quizá recibos de honorarios, hablando de un crédito hipotecario, como decía Ramón, pues bueno, nos llegaba la carta, veíamos cuántos eran los intereses reales pagados y teníamos todo ahí en nuestra carpeta. Hoy en día no, porque pues ya cuando vamos a pedir una factura, un recibo de honorarios, pues ya nada más con que demos el RFC, ¿no? A lo mucho si tú quieres
un correo donde te lo manden, un número telefónico para que te digan ya se le mandó o no le entiendo al homoclave, pero de ahí en fuera ya tienen todos los datos de nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte también de ahí. Ok, estimado. Ahí tocaste un punto que vale la pena también dejar en claro cuál es la fecha límite para presentar la declaración, porque tenemos por costumbre que nuestra fecha límite es el último día de abril, ¿no? Pero en este caso, ¿podrías precisar cómo quedó la fecha para que también lo tenga claro la audiencia? Claro, Pablo, y es que mira, si tú le preguntas a alguien, ¿cuándo se presenta la declaración anual? Como buenos mexicanos no decimos abril, el 30 de abril, no, o sea, así como que fuera el único día para presentar la declaración anual, o sea, no la podemos presentar un 15, un 10, porque como que así la parte de popular es decir, el 30 de abril, y no, o sea, tenemos obviamente todo el mes de abril, en este año tenemos el mes de mayo hasta ahorita. No sé si vayan a volver a dar otra prórroga en mayo y digan que se va a junio, no creo, ya sería mucho definitivamente, pero ahorita en el 2021 se tiene hasta el 31 de mayo. Ahí hay un punto importante, por lo que decía Ramón, quien presentó el 1 de abril y le salió a pagar y que haya escogido parcialidades que recordemos que tienen, uno puede escoger hasta 6 meses, hasta 6 parcialidades puede uno hacerlo. Entonces, dices, oye, pues de haber sabido me hubiera esperado, ¿no? Por así decirlo, y la primera la presentaba el 31 de mayo, la primera parcialidad. Ahí tendrían que volver a presentar una declaración complementaria para que les pueda aplicar esta facilidad que salió a través de resolución miscelánea. Ok, perfecto, gracias, estimado. Entonces ahí tienen algunos consejos de parte del maestro Uriel Rascón. Y bueno, retomando contigo, mi estimado Uriel, los empleados, los trabajadores, ya nos queda claro que sí están obligados a presentar la declaración anual, ¿no? Cuando tienen más ingresos de más de 400,000 o cuando, en este caso, tienen dos patrones. Es correcto, ahí dejamos claro con los asalariados. Mi estimado Ramón, quienes arrendan bienes muebles, inmuebles, igual están obligados a presentar la declaración. Sí, también, simplemente que como durante todo el año estuvieron haciendo sus pagos provisionales, ahorita nada más tendrán que, pues como si fuera una informativa prácticamente, que es todo lo que declararon durante el año, pues le va a amarrar los ingresos que cobraron contra sus deducciones. Por lo general, las que son de inmuebles aplicarán, bueno, la deducción ciega, y sobre de ello, pues podrán ocupar también las deducciones personales para presentar lo que es su declaración anual. Aquí nada más las recomendaciones es checar si realmente fue la parte de la deducción ciega la que realmente les sirvió, porque también pueden realizar otro tipo de deducciones, pero por lo general, como los le dan mantenimientos o el interés por alguna modificación al bien inmueble, pues no generan esto y pues aplican la deducción ciega, que es una facilidad para ello, más el pago del predial, que también la ley impuesto sobre la renta lo prevé, y tener amarrados simplemente sus estados de cuenta con sus depósitos y los CFDIs de renta. Si no han emitido sus CFDI, recuerden que este año fue el primero que entró la reforma por aquellos que cuando hay una demanda donde no les paguen ustedes, dueños del local, el juez les va a pedir los FDIs de renta, ¿no? Saber si es cierto, ¿no? Entonces podrá ahí llegarse a una situación de que si no presentan los FDIs por los cuales ustedes están pues, demandando a la otra parte y no demuestran con los FDIs, el juez dará su conocimiento al SAT y pues irá a hacer la cobranza directamente al dueño del local, ¿no? Entonces, se recuerden que es una reforma que fue el 2020 y tendrán que amarrar muy bien. Esto es, recuerden que no hay cuentas no fiscales, porque luego nos encontramos dueños de locales. No, es que esta es la cuenta no fiscal y esta es la cuenta fiscal. Aquí van los depósitos de las rentas no oficiales, ¿no? Los que no cobro. No hay cuentas no fiscales en México. Todas son fiscalizables como tal, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, amarren sus estados de cuenta con lo que son sus FDIs para que no caigan en una situación, repito, es el primer año donde ya veremos el efecto de las reformas
donde se pedirá estos CFDIs y por lo tanto, imagínate que no presentes tu declaración anual, vayan ceros, y de pronto tienes por ahí también CFDIs emitidos, pues tendrás probablemente un problema más adelante con el fisco. Ya no será Lolita, será Dolores. Yo creo que ahí nada más habría, para calmar tu audiencia, Pablo, es como dice Ramón, no sé, me dedico al arrendamiento, pero mejor la señora que renta un cuarto, que no emite un CFDI, que el dinero no le entra a la cuenta, bueno, que descanse un poquito, no esté tan preocupada ahorita pensando que ya va a llegar el SAT, vaya a hacer el acto de fiscalización, ¿no? Definitivamente. Ok, gracias, estimado. Gracias por darle tranquilidad a la audiencia. Y bueno, esto entonces implicaría, pues todas las personas físicas que tengan ingresos, salvo los que ya han comentado, ¿no? Estarían obligados y los que sean pago definitivo, nos decía Ramón, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues también estarían obligados, además de los que rentan o además de los que tienen ingresos por salarios, también estaríamos hablando de los comerciantes, ¿no? Como sujetos obligados, excepto nos decían, nos corroboraban que sean régimen de incorporación fiscal. En este sentido, mi estimado Uriel, si una persona tiene varias actividades, tales como, por ejemplo, tiene salarios, a lo mejor aparte de asalariado tiene un inmueble que está rentando, o aparte es asalariado y aparte tiene un negocio que está llevando actividades, eso es muy común. Por ejemplo, yo tengo un colega que es asalariado, pero también hace algunas cuestiones de marketing él por su cuenta, ¿no? En ese caso, este tipo de personas, ¿cómo pagan su declaración? ¿Se juntan todos los ingresos en la declaración? ¿Se revuelven todos sus ingresos? ¿O cómo lo manejan, mi estimado Uriel? ¿Y eso les afecta a pagar más? ¿Puedes explicarnos? Fíjate que muchas veces, Pablo, eso pasó hace años, sobre todo en el ámbito de los maestros, cuando tenían lo que es la famosa doble plaza, y entonces resultaba ser que en la declaración anual les daba un ISR a cargo, y pues bueno, decían, no, es que no, los contadores de la SEP o algo así, no sé, no retuvieron bien, tengo que pagar 14,000, 20,000 pesos. Y pues bueno, tengo muy presente eso porque entre ellos fue mi mamá que le salió de repente el ISR a cargo. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que tú acabas de mencionar. A la hora de acumular los ingresos, recordemos que las personas físicas no es nada más lo que ganas por un porcentaje. Hay una tablita y de acuerdo a la tabla donde tú caigas es el porcentaje de impuesto que vas a pagar. Entonces, al acumular los ingresos es donde puedes llegar a dar un ISR a cargo. Ejemplo, si tiene los sueldos y salarios en la mañana y en la tarde tiene honorarios y todavía le sumas la actividad empresarial, etcétera, dejando fuera el RIF, como lo habíamos comentado, pues bueno, sí, tendría que acumular los ingresos y es donde le puede salir el ISR a cargo. Y le puede salir un monto más alto a pagar, ¿es correcto? Sí, y no es porque le hayan hecho mala retención en el trabajo, o sea, no es porque suponiendo que fue sueldos y salarios en la mañana y sueldos y salarios en la tarde, no es porque le hayan hecho mala retención, simplemente que en la declaración anual es donde le va a salir ahí el ISR caro. Pues bueno, por eso también es importante saber como sueldos y salarios que desde mi punto de vista, pues bueno, yo creo que es el más castigado definitivamente. Es algo en lo que no estoy muy de acuerdo. Quizá es la parte más gruesa, es el que está más fiscalizado y es el que menos tiene derecho a hacer deducciones personales. Entonces, pues bueno, estar pendiente qué podría hacer, tratar de hacer su propia estrategia para disminuir la carga del ISR. Ejemplo, a lo mejor va a adquirir una casa, pues bueno, puede hacer deducible lo que son los intereses reales, Hoy en día también es muy importante, igual me adelanto tantito, Pablo, ah, creo que tendrá como 2 años, no sé si puede apoyar ahí Ramón también, el nutriólogo, anteriormente los nutriólogos no eran deducciones, hoy en día ya el nutriólogo ya también se puede meter, entonces, pues podríamos aprovechar toda esa parte que busquen el doctor que sí le vaya a dar un recibo de honorarios, la nutrióloga que sí le vaya a dar un recibo, y no quien te diga, no, pues no tengo terminal, es aquí por fuera, o sea, ese tipo de situaciones, pues tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque le va a afectar pues, al trabajador con su ISR. Que ese es otro tema bien común, ¿no? A veces dicen, no, es que pide factura de todo.
y vamos con el médico, vamos con el doctor y enseguida nos dicen, no, yo no doy factura, solo en efectivo y no doy factura, ¿no? Es a veces un tema que también nos enfrentamos en esta serie de situaciones, a veces con ciertos profesionistas que pues no dan la factura o no dan el CFDI correspondiente, pero bueno, qué bueno que nos acabas de hacer mención de eso para que lo tenga en cuenta la audiencia y trate de acudir con personas que le vayan a dar factura para este tema de las deducciones, que es precisamente otro de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Mi estimado Ramón, no sé si puedes platicarnos por qué le conviene a una persona física presentar su declaración anual, si, aunque no está obligada, si es que le conviene y por qué. Sí, mira, hay varias situaciones de ventajas. La primera es que no estén, lamentablemente, que aparezcan otra información que no corresponde. Por ejemplo, nos hemos topado con nóminas fantasma, ¿no? Tú estás laborando para un patrón y resulta que en la anual tú checas en el visor y aparece que otro patrón por ahí expidiendo nóminas a tu nombre, ¿no? Entonces, oye, pues, yo desconozco a esa persona, pues la voy a eliminar. También, esto es checar la información que se está presentando, ¿no? La otra es, pues, que te dé un saldo a favor, que yo creo que es por la que la mayoría la presenta, ¿no? Por ejemplo, un interés de crédito hipotecario, los que tenemos casa, sacamos crédito hipotecario, sea con el banco, con el Infonavit, el interés, no todo el pago, el interés de lo que es lo que pagamos al sistema financiero, lo que va directamente al Infonavit, ese interés lo podemos deducir como personal en la declaración anual y ese te puede generar un buen saldo a favor, te puede generar de 3,000, 9,000, 12,000, dependiendo del tipo de casa. Y también, por ejemplo, con la pandemia, lamentablemente nos hemos topado que varios ocuparon lo de sus gastos médicos. Estaban comentando lo de los médicos, que siempre y cuando sean pagados con tarjeta de crédito, débito, transferencia, si es en efectivo, no deberán meterlo como opción personal. Te podrá arrojar también un pequeño saldo a favor, o igual que el patrón te haya retenido de más, que también se dan casos de que el cálculo no está amarrado al 100%, algunas veces simplemente por efectos del cálculo te da un pequeño saldo a favor, entonces sí tiene sus ventajas, muchas veces presentar lo que yo le veo más ventajas que desventajas, los que gusten presentar su anual, independientemente de los obligados obviamente pues tendrán forzosamente que presentarlo, pero aquí tendremos que ver, siempre nos sentamos con el cliente, oye, ¿qué tipo de gastos tiene? Por ejemplo, las colegiaturas. Las colegiaturas, si bien es cierto que es una deducción personal, es un estímulo. Entonces podemos utilizarlo, el pago de colegiaturas para la declaración anual. Comentaba Uriel también la parte de lo que es el de nutrición, los de psicología, que también se consideran para efectos de la fracción primera del 151, los honorarios dentales, los médicos, lamentablemente los gastos de funeral, también, si es un donativo, también lo puedo meter como deducción. Aportaciones complementarias de retiro, que también les sirve a varias personas para hacerlo, la prima por seguro de gastos médicos, los gastos de transportación escolar, siempre y cuando sean obligatorios. Entonces, sí hay, obviamente, otras situaciones, pero yo creo que ahorita vamos a tener la novedad, o no la novedad, lamentablemente por la situación del COVID que estamos todavía, perdón, habrá que también separarlos porque, oye, es que yo tengo una empresa, soy persona física, pero gasté en alcohol, en las medidas, alcohol para las manos, no otro tipo de alcohol, o sea, las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, hoy eso entra como deducción autorizada, ¿sí? Si es para lo que es tu empresa, para las situaciones de control, ¿sí? No hay que revolverlos, porque también hay muchos que se confunden con ese tipo de situaciones, ¿no? Y una vez que ya tengamos los FDIs y demás, enfrentarlo contra lo que está en el portal, amarrarlo con los estados de cuenta y obviamente pues nos dará en la mayoría de los casos un saldo a favor. Entonces,
tiene más ventajas que desventajas, Pablo, y obviamente que lo recomendamos que presenten su anual, y aparte de otras situaciones de cuidado de que no lo presente, como la discrepancia fiscal, que ese también es otro tema. Ese ya es otro tema totalmente, pero deben de tener cuidado. No sé si puedes platicar brevemente un resumencito. Ya lo hemos platicado aquí en este foro, pero para la audiencia que nos escucha no diga, discrepancia, ¿qué será eso? Si puedes comentarlo brevemente. Sí, la discrepancia fiscal que está en 91 de renta es cuando gastas más de lo que tienes. Por ejemplo, uno pensaría que es la anual nada más, Pablo, ¿no? Pero no, hay otras fuentes de información que tiene el SAT, por ejemplo, los notarios. El declara no, pues ellos vienen si compraste una casa, por ejemplo, ¿sí? Vuelos internacionales, las distribuidoras de autos si compraste un automóvil. Entonces, supongamos que durante todo el año la información que le llega a la autoridad, pues se compró una casa, el automóvil, se fue de viaje a Europa, 10 millones de pesos, algo chiquitos, 10 millones. ¿Cuánto tiene declarado Pablo? Uno. A ver, espérate, ¿cómo es que gastó, erogó 10 millones cuando nada más tuvo de ingresos 1 millón? ¿Dónde están los otros 9, no? Entonces la autoridad, pues, oye, no te dieron un préstamo, no te sacaste un premio, son los de las informativas y los definitivos que hablaban. Entonces aclárame de dónde proviene esa diferencia, ¿no? Entonces, si tú tienes, obviamente, no importa el monto, sí son muy focalizados los actos que se dan, pero si manejas cuentas con dinero en efectivo, también por situaciones de lavado de dinero, que tiene limitantes, y llega esta información adicional a la autoridad, estaríamos hablando de una figura de discrepancia fiscal. Esto es, que tengas más erogaciones en el año que ingresos, y obviamente que no puedas justificar de dónde provienen tales diferencias, Pablo. Ok, perfecto, mi estimado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos plantean aquí un caso, Félix. En caso de un CFDI emitido por un patrón fantasma o cliente fantasma, ¿bastaría una denuncia en el portal del SAT o se reforzaría con una denuncia ante el Ministerio Público? Este año entró una nueva regla miscelánea que se llama de conciliación de quejas, ¿sí? Es la regla miscelánea 27149. En esa regla menciona cuando haya nóminas fantasmas, o sea, que alguien timbró un patrón por ti, que haya inclusive gastos, facturas por ahí que tú desconoces, o de pronto también te cancelaron una factura que tú ya tenías. También puede ser ese caso, o no te expidieron un CFDI. Entonces, en esa regla, que es novedad, repito, para este año, se podrá acoger independientemente que el año pasado, cuando esto pasaba, presentamos en denuncias@sat.gov.mx y a Prodecon. Algunos iban al Ministerio Público, por eso realmente no cambian aquí. La regla, la 27149, si bien es cierto que entrará en una situación de conciliación, esto no te va a resolver el SAT, si te va a decir si estás bien o estás mal, pero quedará un antecedente de que tú le enviases a la autoridad de que pues esa CFDI, ese patrón lo desconoces, y obviamente tendrás que efectuar una revisión, pero pues, los controles de la autoridad pues tendrán. Entonces, Félix, sería la regla 27149, quejas, conciliación de quejas por facturación, y puedes todavía acogerte al de denuncias@sat.gov.mx, dado caso, y en Prodecon ahora una denuncia ante el MP, no creo que prospere, pero yo creo que con eso sería suficiente, Félix. Y ya cuando lo mandes, deshabilitas nada más el patrón que desconoces. Y obviamente la autoridad, si le llama la atención, te pedirá la información, y tú con la conciliación de queja, pues ahí podrá amarrarse para lo que estamos ahí comentando de esos patrones fantasma, ¿eh? Pero no solamente para CFDIs de nómina, ¿eh? Son también para facturas que tú desconoces o que te han cancelado en su momento. Es muy buena regla y pues ocúpenla. 27149 de la resolución miscelánea fiscal. Claro, y aprovechando a todos los que nos oyen, que están viendo la transmisión,
Recuerden que este programa se transmite totalmente en vivo, entonces con toda confianza en la página de Canaco Radio TV Digital o en la página de Diablillo Fiscal pueden hacer las preguntas que consideren y por supuesto nuestros especialistas estarán aquí respondiendo, se las haremos directamente a ellos. Entonces, nos comentabas, bueno, sí conviene presentar la declaración anual, ya ampliaste que es por el tema de las famosas deducciones, ¿no? De gastos que pudieran tener y que totalmente aconsejas presentar una declaración anual para obtener saldos a favor. Mi estimado Uriel, sobre esto de los saldos a favor, ya avanzando en los temas que hemos visto, han estado reportando fallas en la página del Servicio de Administración Tributaria. Ya lo comentamos hace rato, pero me gustaría hacer hincapié. Estas fallas, ¿es correcto que están sucediendo? O sea, sí está fallando la página del SAT y es algo normal. ¿Podrías decirnos un comentario al respecto? Pues desgraciadamente, Pablo, se puede decir que es normal, que no sería lo ideal ni lo mejor. Sí se han reportado fallas. Pues bueno, a algunas personas sí les ha llegado rápidamente lo que es sus ISR a favor, a otras no tanto, y a veces no es porque sea la gran diferencia, a veces es el mismo monto o un monto muy similar, y a uno sí le llegó y a otro no. Ahora sí hay de dos personas, dos hermanas que a una sí le llegó su saldo a favor. Una era de 7,000, 9,000 pesos, la otra a la que sí le llegó y la otra de 8,500 y a ella no le llegó. O sea, dijeras es que fueron 20,000 o los 150,000, ¿no? Que nos marca la ley por ahí. Entonces no hay gran diferencia y a unos sí les está llegando, a otros no. Me gustaría, si me das la oportunidad, Pablo, también hacer un comentario con la parte, o sea, ¿qué es lo que nos produce ese saldo a favor? Pues bueno, es lo que decía Ramón, son las deducciones personales que vamos a tener derecho a hacerlas al final del año, ¿no? Hablando específicamente de lo que son sueldos y salarios. Recordemos que desafortunadamente, que es algo en lo que no estoy de acuerdo y me atrevería a decir, aprovechando que está el contador Chamlati, también no sé si lo hayan expuesto ya en un artículo de la revista, no se puede hacer deducible. O sea, ahorita con lo de la pandemia, ustedes bien saben, me tocó pasar esta parte del COVID y caray, sí te gastas una lana con esta enfermedad definitivamente. ¿Y qué es a lo que voy? Por ahí nos dice, puedes hacer, creo que es el 15% de tu ingreso o máximo, creo que son 5 UMAS al año, son como 154,000 pesos más o menos, de la que resulte la menor. Y dices, ah, caray, entonces yo entraría en una parte como que me siento pues un poquito discriminado, porque si gano poquito, pues en teoría me debo de enfermar poquito, porque no puedo gastar más allá, ¿no? Y si me prestaron o algo, pues con tal de que te compusieras y te aliviaras, pues no, porque te están limitando a un cierto porcentaje, creo que es el 15%, ¿no? Entonces, sí, por ahí es algo como que no me parece muy bien. También lo termino de amarrar con otra parte. Dices, bueno, ok, es deducción personal, los honorarios médicos, adelante, va. Pero digo, bueno, vas al doctor, te da su recibo de honorarios, va, lo metes en el mes de abril. ¿Y qué pasaron con las medicinas, Pablo? O sea, pues ni modo que con haber ido al doctor ya solito me voy a componer, necesito lo que él me dijo que tengo que tomar. Ah, no, pues, ¿qué crees? Las medicinas no son deducibles. Digo, para que el que nos esté escuchando, no crean que van a ir a una farmacia, la que ustedes gusten, y van a pedir factura de todo, pues difícilmente, vaya, no las podrían meter. Tendrían que ser si salen de un hospital. O sea, que te estén atendiendo, te meten la parte de medicinas, ahí sí, pero de lo contrario no nos va a servir. Entonces, no le encuentro yo de mi forma personal mucha lógica a decir, oye, si ve al doctor es deducible, pero para componerte, pues ahí sí ya no, eso ya no entra, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado con esa parte. Y lo comento, perdón. Sobre todo que en algunos casos, la medicina a veces suele ser más cara que el Sí, propio, claro. ¿no? Definitivamente, o sea, te sale la consulta 800,000 pesos y de medicina, pues es otra cantidad bastante más fuerte.
pero esa no la puedes hacer deducible y ya no nos metemos en la parte de que, oye, si es estrictamente indispensable estar sano para trabajar, ¿no? Porque dices, oye, pues para mí sí es indispensable mi salud, ¿no? Definitivamente. Claro. Entonces, y eso pues es lo que nos puede llegar a dar ese saldo a favor que nos decías, como comentario, una vez que pues nos sale el saldo a favor, a partir de 10 días podemos ver el estatus de cómo va nuestra devolución de nuestro ISR a favor. Y si no nos llega a caer por ahí con esto que dices que está dando falla, pues bueno, lo tendríamos que pedir ya de forma manual, ¿no? Y tiene la autoridad 40 días para podernos dar el saldo. También habría que checar, Pablo, por qué no nos llegó. Puede ser que también a lo mejor a nosotros dijimos que eran 10,000 pesos y nos cayeron 7. Bueno, hay que analizar, como dice Ramón, no nada más es darle siguiente, 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 hay que analizar todo, ¿no? Entonces, hay que ver por qué no fueron los 10 que yo decía, por qué fueron 7. Habrá algo que por ahí no, o no era deducible o algo no pasó, ¿no? Sí, aquí, estimados, ya por cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando el programa. Sí me gustaría hacerles la invitación nuevamente para hablar de este tema de saldos a favor. Se ve que te llegó mi estimado Uriel, que quería seguir hablando de saldos a favor, y estaría bien hacer una segunda parte, si ustedes me permiten invitarlos nuevamente, a seguir analizando más sobre la declaración de personas físicas, hablar de los temas de los saldos a favor, qué pueden hacer si no se los pagan, si hay diferencias, o alguna recomendación para la audiencia para los que todavía no hayan presentado la declaración o la hayan presentado y tengan alguna problemática. Sí me gustaría, antes de despedirme brevemente, si podemos contestar la pregunta de Jackie, de Estado de México. Nos pregunta: hola Pablo, ¿serían aclaraciones esto del patrón fantasma o en qué sección para avisarle al SAT? Mi estimado Ramón, si pudieras dar contestación a la pregunta. En la regla 27149, en la ficha de trámite 304 del código, la de la conciliación. Y creo que por lo que comenta el de denuncias, creo que le está comentando Jackie, porque no es una de aclaraciones como tal, tú vas a deshabilitarlo para el envío, o sea, como si desconocías el patrón, das clic, eliminar, y ya en la de la conciliación, ahí amarrarías esto, Jackie, para que quede ahora sí con el antecedente de por qué eliminaste ese patrón fantasma. Sí, sería la novedad para este año. Es lamentable que estemos hablando de esa situación, pero es algo que se da. Por eso digo que es muy recomendable hacerlo, porque hay muchos y la verdad, hay gente que desconoce sus datos ante el fisco. Yo no sé nada, lo presenta el contador de la empresa y vámonos, ¿no? Pero vayan utilizando nuestros datos y andan hasta, por ejemplo, ahorita tuvimos un caso rápido, pidió un saldo a favor, se rechazó. ¿Y por qué se rechazó? Porque la misma autoridad encontró una diferencia cuando eran los datos de la autoridad. O sea, no debía haber por qué esa diferencia. O sea, la autoridad desconoció los datos que había puesto. Pero no dirán, Ramón, son los datos del patrón los que sube, por eso el SAT no está mal. ¿Sí? El programa tiene la información que le sube, ¿no? Que ahora que esté incorrecto, pues no es culpa del SAT. Sí, pero bueno, la rechaza. Tiene 4 patrones, 4. Y en uno se lo corrigió por cuestiones del destino. Entendemos que es como un tipo de outsource que le están pagando. O sea, no es en una, son en 4 empresas. En una se corrigió, se lo rechaza, le hablamos al contador, le dice, oye, ¿qué pasó? Nosotros te pagamos el saldo a favor. Dice, hombre, formidable. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una situación dentro de las anuales que tenemos que vigilar, y por eso lo que comenta ya, que sí lo eliminamos porque es mi clientecita, con el de conciliación, ya que, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí nos damos cuenta, inclusive cómo nos están pagando a nosotros, Pablo, como trabajadores. El trabajador no sabía que le pagaban 4 patrones, ¿sí? Imagínate, y luego resulta que cuando pide el saldo a favor, le dice a la empresa, no, nosotros te pagamos el saldo a favor, no se lo pidas al SAT. Dice, ¿qué pasa, no? Digo, entre otras situaciones que pasan, por eso siempre la recomendación sea que tengamos el a favor o el a cargo. Digo,
recomendaciones que nos diera saldo a favor, pues veamos la situación real de lo que es la parte fiscal. Creo que es esa de cultura fiscal, Pablo, ¿no? ¿Qué onda con mi información? ¿Qué onda con mis declaraciones? ¿Qué es lo que se está declarando, ¿no? Imagínate este trabajador que no se daba cuenta que tenía 4 patrones, ¿no? Entonces, por eso es importante que presenten su anual. Y digo, que les des saldo a favor, pues ya es ganancia. Claro. Ok, gracias, estimado, muchísimas gracias. Y bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos terminando la transmisión de su programa El ABC del Empresario. Yo sin duda creo que los volveré a invitar para seguir hablando de estos temas tan interesantes y de tantas dudas que surgen. Muchísimas gracias, mi estimado Uriel. Muchísimas gracias, mi estimado Ramón. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pablo. Y disertar este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos y le damos las gracias a todos los que estuvieron atentos y recuerden sintonizar los días martes de 5 a 6 su programa El ABC del Empresario y nos vemos hasta la próxima.